soy puro, mientras que tú... ¿Quién eres tú, desgraciada? Sí, tú eres bueno, decía ella, ebria de alegría triunfante. Naturalmente, no como tú. Pasado mañana sacrificaré mi vida por los demás, mientras que tú te acostarás con mis verdugos. Llama aquí a tus oficiales. Te los arrojaré a los pies como se arroja comida a las fieras hambrientas. ¡Tómalos! Liuba se levantó lentamente, y cuando la miró agitado por la cólera, fiero, altivo se encontró con su mirada igualmente fiera y aún más despectiva. Se diría que había piedad en los ojos de la prostituta, que de repente se alzaba sobre un pedestal muy elevado, y desde lo alto, con una severa y fría atención, miraba algo pequeño y miserable a sus pies. Ya no reía. Estaba serena. Sus ojos buscaban inconscientemente las gradas del trono sobre el que se había elevado. —¿Y bien? ¿Qué? —preguntó él retrocediendo, siempre colérico, pero dominado poco a poco por la mirada serena y altiva de la mujer. Entonces ella, con una voz severa y cortante, tras de la cual se oía a millones de seres aplastados, mares de lágrimas, una rebeldía contra la injusticia secular, preguntó: ¿Qué derecho tienes tú a ser bueno mientras que yo soy mala? ¿Qué? —exclamó él, horrorizado de pronto, ante el abismo que se abría a sus pies. Hace muchos años que te esperaba. ¿Que me esperabas tú? Sí, esperaba al bueno. Le he esperado 5 años o quizás más. Todos los que venían aquí se calificaban ellos mismos de cobardes, de canallas, y eran verdaderamente canallas. Mi escritor me aseguró primero que era bueno. Luego me confesó que era también un canalla. No tengo necesidad de esas gentes. ¿Qué es lo que necesitas entonces? Tú. Eres tú lo que necesito, querido. Sí, tú. Tú eres precisamente lo que cuenta. Lo examinó atentamente de arriba abajo e hizo con la cabeza un signo afirmativo. Sí, es justamente esto lo que me hacía falta. Gracias por haber venido. Él, que jamás había temido nada, fue presa del pánico. —¿Pero qué quieres? —preguntó, retrocediendo. Me hacía falta abofetear a un ser bueno, querido, a un verdadero ser bueno. Los demás, toda esa canalla, no vale la pena que se la abofetee. Eso es ensuciarse las manos. Pero cuando te he abofeteado a ti he sentido mucho placer. Voy a besar la mano que te ha pegado. Manita querida, has trabajado bien hoy. Con una risa de alegría acarició su mano derecha y la besó 3 veces seguidas. Él miró a la mujer con aire salvaje. Sus pensamientos tan lentos de costumbre se precipitaban ahora en una danza vertiginosa. Sentía la proximidad de algo terrible como la muerte. ¿Qué has dicho? He dicho, es vergonzoso ser bueno. ¿No lo sabías? No, no lo sabía, balbució. Sitiado por todo un mundo de pensamientos inesperados, cayó sobre la silla, olvidándose casi de la mujer. Bien, puesto que no lo sabías, es preciso que lo sepas. Hablaba tranquilamente, pero su pecho levantado por la respiración agitada revelaba la profunda turbación de su alma. El grito de rebeldía, largo tiempo ahogado y dispuesto a hacerse oír. En fin, ¿lo has aprendido ahora? ¿Qué? Preguntó él como si acabara de despertarse. ¿Lo sabes ahora? Repitió ella. Espera un poco. Bueno, esperaré. 5 años hace que espero. Puedo esperar 5 minutos más. Se sentó y, como si presintiera una gran alegría, juntó sus manos sobre la nuca y cerró los ojos con una sonrisa de felicidad. Esperaré, querido, todo lo que quieras, cariño mío. ¿Has dicho que es vergonzoso ser puro? Sí, mi lobito, es vergonzoso. Entonces, se detuvo, asustado. Sí, querido, ¿te da miedo? Eso no es nada, solo da miedo al principio. ¿Y después? Te quedarás conmigo y sabrás lo que pasa después. No comprendió. ¿Cómo? ¿Quedarme contigo? Ella se manifestó sorprendida a su vez. Pero después de eso, ¿a dónde podrías ir ya? Ten cuidado, querido, no valen trampas. Tú no eres un canalla como los otros. Si eres puro, honrado, te quedarás aquí y no irás a ninguna parte. No te he estado esperando en vano.
Pero tú estás loca, gritó con rabia. Ella lo miró fijamente, con severidad, y lo amenazó con el dedo. Eso está mal. No se dice eso, puesto que la verdad viene a ti. Salúdala muy humildemente, pero no digas, tú estás loca. Mi escritor tiene la costumbre de decir eso, pero él es un canalla, mientras que tú debes de ser honrado. ¿Y si no me quedo?, dijo él con una pálida sonrisa en sus labios contraídos. Te quedarás, afirmó ella con certeza. ¿A dónde vas a ir? No tienes ya a dónde ir. Eres honrado. Un canalla tiene ante sí muchos caminos. Un hombre honrado tiene solo uno. Lo comprendí cuando me besaste la mano. Es estúpido, pero es honrado, me dije en aquel momento. No hay que reprocharme el haberte llamado estúpido. La culpa fue tuya. ¿Por qué me has querido hacer el regalo de tu inocencia? Probablemente te dijiste, le haré ese regalo y me dejará tranquilo. Dios mío, qué ingenuo eres. En el primer momento hasta llegué a sentirme insultada. Me parecía que hacías eso porque me despreciaba demasiado. Luego he comprendido que lo hacías porque eres demasiado bueno. Tu cálculo era bien sencillo. Voy a sacrificarle mi pureza, te dijiste. Y con ello me haré más puro todavía. De ese modo tendré algo así como una moneda de oro intransferible y eterna. Se la puedo dar a los mendigos, pero vuelve siempre a mi bolsillo. No, querido, no te valdrá eso. No, querido, no soy tan estúpida como todo eso. He visto ya a mercaderes así. Amontonan millones con todas las injusticias y luego dan 10 céntimos a la iglesia y creen que han salvado su alma. No, querido, construye tú mismo la iglesia. Da todo cuanto amas. Tu inocencia no vale gran cosa. Quizá me la ofreces porque no tienes necesidad de ella. Está ya caducada, llena de polvo. ¿Tienes novia? No. Pero si la tuvieras, si te esperara mañana con flores, besos y palabras de amor, ¿me habrías ofrecido tu inocencia? No lo sé. ¿Lo ves? Tenía yo razón. Me habrías dicho, toma mi vida, pero no toques mi honor. Das lo más barato. No, cariño, dame lo más caro, aquello sin lo que no puedas vivir. ¿Pero por qué razón? ¿Cómo que por qué razón? Pues sencillamente, para no tener vergüenza. Liuba, exclamó él extrañado, pero es que tú misma eres... ¿Quieres decir que si yo misma soy buena? ¿Sí? Pues bien, ya lo había oído, pero eso no es verdad. Yo me he prostituido, eso es todo. Pronto lo aprenderás cuando te quedes conmigo. Pero no me quedaré, gritó él apretando los dientes. No vale la pena gritar, cariño. La verdad no teme los gritos. Es como la muerte. Cuando viene hay que recibirla tal como es. La verdad es a veces penosa, bien lo sé yo. Bajó la voz y añadió mirándole fijamente a los ojos. Dios también es bueno, ¿no es cierto? ¿Y bien? Nada más. Reflexiona, yo no te diré nada más. Hace 5 años que no voy a la iglesia. Sí, es muy complicada la verdad. La verdad, un nuevo horror que no había conocido de cerca, ni frente a la vida, ni frente a la muerte. Con sus concepciones simplistas, no sabiendo resolver todos los problemas más que por un sí o un no, pasaba ahora una revista rápida a su vida de cabo a rabo. Se descomponía como una barraca mal hecha bajo las intemperies del otoño, y entre sus escombros era muy difícil reconocer todo lo bello que hubo en su interior. Los hombres que había amado y con los que había trabajado mano a mano, unido a ellos en las alegrías y en los sufrimientos, casi le parecían ahora desconocidos. Su vida incomprensible, su obra inútil privada de sentido. Era como si alguien con manos de hierro hubiera quebrado su alma, como se quiebra un palo contra la rodilla. No hacía mucho tiempo que estaba en aquella habitación, unas horas apenas que había llegado de fuera, de su mundo. Pero le parecía que llevaba en aquel lugar toda su vida, al lado de una mujer medio desnuda, oyendo música y ruido de espuelas. Tenía la sensación de no haber salido jamás de aquella casa. No sabía si se encontraba en la cúspide de la vida o en un abismo. Lo único que sabía era que estaba contra todo aquello que aún seguía siendo su vida,
su alma. Es vergonzoso ser puro. Se acordó de sus libros, los que le enseñaron la vida, y una sonrisa amarga le hizo contraer los labios. Los libros. He aquí el libro. Aquella mujer con los ojos cerrados, los brazos desnudos, el semblante fatigado que esperaba con impaciencia. Es vergonzoso ser puro. De pronto comprendió con horror que la vida externa había acabado definitivamente para él, que ya no podía seguir siendo puro. Y, sin embargo, esta pureza era toda la alegría de su vida, todo su orgullo. Ahora se acabó. El reino de las tinieblas se acercaba. Quedarse allí o regresar con los suyos, ni lo uno ni lo otro era ya posible. Había roto con el mundo. ¿Por qué acudió a aquella maldita casa? Hubiera valido más seguir en la calle a merced de los espías, dejarse prender y conducir a la prisión. La prisión ya no le asustaba. Allí hubiera podido mantenerse puro. Ahora ya era demasiado tarde. Ni siquiera la prisión le salvaría. ¿Lloras?, preguntó Liuba. No, respondió con firmeza. Yo no lloro jamás. Eso está bien. Nosotras las mujeres podemos permitirnos llorar. Vosotros los hombres no. Si vosotros llorarais también, ¿quién respondería de esas lágrimas ante Dios? ¿Pero qué hacer, Liuba, qué hacer?, exclamó con la muerte en el alma. Quédate conmigo, ahora ya eres mío, para toda la vida. ¿Y los otros? Ella frunció las cejas. ¿De quién hablas? De los hombres. Los hombres por quienes he trabajado. No llevaba esta pesada cruz por mi gusto, ni por eso estaba yo dispuesto a matar. No me hables de los hombres, le atajó severamente Liuba con labios temblorosos. Vale más que no me hables de eso. Te voy a pegar, ¿lo oyes? Pero vamos a ver, Liuba. Ten cuidado, cariño. Basta de ocultarte detrás de los hombres. Jamás podrás esconderte ante la verdad. Si de veras amas a los hombres, a los que sufren, heme aquí. Tómame a mí, o yo te tomaré a ti. Sí, querido. Quinto. Seguía sentada, con los brazos enlazados alrededor del cuello, feliz, sonriente, como loca. Sin abrir los ojos para gozar mejor de sus pensamientos, hablaba lentamente, casi cantando. Sí, cariño mío, vamos a emborracharnos, vamos a llorar juntos lágrimas dulces llenas de felicidad. Te quedas conmigo para toda la vida. Cuando entraste hoy en el salón y vi tu imagen en el espejo me dije, aquí está mi amado. No sé si eres mi hermano o mi amante, pero eres para mí. Él recordó la pareja negra, como de duelo, que había visto en el espejo del salón, y ante este recuerdo sintió un dolor tan agudo que sus dientes rechinaron. Se acordó también del revólver que llevaba en el bolsillo, de los 2 días y 2 noches de persecuciones policíacas, de su llegada a aquella casa, del sucio lacayo que le abrió la puerta de la madame de la casa que lo introdujo en el salón, de las 3 mujeres desconocidas. Y su dolor se apaciguaba poco a poco. Comprendió al fin claramente que era el mismo de antes, que estaba completamente libre y que podía ir donde quisiera. Recorrió la habitación con mirada severa, como quien despierta de una pesadilla y se encuentra en un lugar desconocido. ¿Qué es esto? ¡Qué insensatez! ¡Qué pesadilla! Pero la música seguía sonando, y Liuba continuaba en la misma posición, los brazos alrededor del cuello, llena de una felicidad desconocida, inaudita. Pero aquello era la realidad y no un sueño. Entonces, ¿qué? ¿Es verdad todo esto? Sí, querido. Ahora estamos unidos para siempre. Entonces todo era verdad. Aquellas faldas colgadas en la pared, aquel lecho sobre el cual millares de hombres gozaron delirios sexuales, aquel olor a pecado que llenaba toda la habitación, aquella música y aquel chocar de espuelas y, finalmente, aquella mujer de rostro esmirriado y sonrisa de bestia feliz. Todo aquello era la verdad. Cogió entre sus manos su cabeza pesada y, mirando alrededor como un lobo perseguido por los perros, pensó, sí, he aquí la verdad. Ni mañana ni pasado mañana saldré de aquí. Y todo el mundo sabrá por qué me he quedado aquí con una prostituta, pecando y bebiendo.
Se me va a calificar de cobarde, de traidor, de canalla. Algunos comprenderán, quizá, y me defenderán. No, más vale no esperar nada. Lo mejor es no esperar nada. Esto se acabó. Vivan las tinieblas. ¿Y después? No sé. Un horror cualquiera. Conozco tampoco esta nueva vida. Tendré que aprender a ser un canalla como todos en esta casa. ¿Quién me enseñará? ¿Liuba? No. Ella misma no sabe, pero encontraré un medio. Me convertiré en un canalla cumplido. Lo romperé todo. ¿Y después? Después un buen día en casa de Liuba o en cualquier otra casa sospechosa o en presidio diré: ahora ya no tengo vergüenza. Ahora ya no tengo nada que reprocharme ante vosotros. O bien me plantearé en medio de una plaza cualquiera y diré: miradme, ved lo miserable que soy. Lo tenía todo: espíritu, honor, dignidad y hasta la inmortalidad, y todo eso lo he arrojado a los pies de una prostituta solamente porque es impura. ¿Qué dirán aquellas gentes? Se quedarán sorprendidas y me llamarán idiota. Y tendrán razón. Sí, soy idiota. Pero no era mía la culpa si era puro. Liuba y todo el mundo debe ser puro. Cristo mandó que cada uno distribuyera sus bienes entre los pobres, y dijo que hay que dar no solamente la vida, sino también el alma, que es más. Pero, ¿acaso Cristo pecó con mujeres perdidas y se emborrachó? No, las perdonaba y además las amaba. Y bien, yo también perdono a Liuba. La compadezco, la amo. ¿Es que haría falta que yo mismo pecara también? Esto es terrible, Liuba. Sí, querido, siempre es terrible mirar la verdad cara a cara. Ella habla aún de la verdad, pero ¿por qué tengo miedo? Puesto que lo quiero, no hay nada que temer. Allá en la plaza, delante de aquella muchedumbre sorprendida, yo sería superior a todos. Sucio, miserable, harapiento, sería el profeta, el heraldo de la verdad eterna, ante la cual Dios mismo se debe inclinar. No, Liuba, esto es terrible. Sí, querido, es terrible, tanto mejor si no tienes miedo. He aquí, pues, cómo he acabado. ¿No es esto lo que yo esperaba de mi joven y bella vida? Dios mío, esto es la locura. Desvarío, no es tarde aún. Todavía puedo irme. Querido, amado mío, susurraba la mujer. La miró. En los ojos medio cerrados de Liuba, en su sonrisa, leía un hambre atroz, una sed insaciable, como si hubiera devorado ya algo enorme, pero no hubiera apaciguado su hambre. Lentamente, sin darse prisa, se levantó. Quiso hacer un último esfuerzo para salvar su razón, su vida, su vieja verdad, y siempre sin apresurarse comenzó a vestirse. «Oye, ¿no has visto mi corbata?» Ella abrió los ojos. «¿A dónde quieres ir?» Dejó caer sus manos y se volvió bruscamente hacia él. «Me voy». «¿Tú? ¿Que te vas? ¿A dónde?» Él sonrió amargamente. «¿Crees que no tengo a dónde ir? Voy a reunirme con mis camaradas». «¿Con los buenos, pues? ¿Con los puros?» «Entonces me has engañado». «Sí, con los buenos, con los puros». Y sonrió de nuevo. Ya estaba arreglado. Se miró los bolsillos. «Dame mi cartera». Se la dio. «¿Y mi reloj?» «Ahí está, en la mesita de noche». «Adiós, Liuba». «¿Tienes miedo, pues?» Preguntó con voz tranquila, simple. La miró. Estaba de pie, alta con sus brazos finos, casi infantiles, y una sonrisa en sus labios pálidos. «¿No tienes valor?» ¿Cómo había cambiado? Hacía unos minutos estaba altiva, casi terrible. Ahora triste, abatida. Era más una jovencilla tímida que una mujer. Pero daba igual. Se iría de todos modos. Dio un paso hacia la puerta. «Yo creía que ibas a quedarte». «¿Qué?» «Creía que te ibas a quedar conmigo». «¿Para qué?» «Contigo sería mejor. Tienes la llave en el bolsillo». Él metió la llave en la cerradura. «Bien, vete, puesto que quieres irte. Vete con los buenos, con los puros. En cuanto a mí...» Y entonces, en aquel último minuto, cuando no tenía más que abrir la puerta para volver a encontrar a sus camaradas, cometió un error incomprensible y absurdo que lo perdió.
¿Era la locura que se apodera a veces de repente de los espíritus más robustos y serenos? O quizá había descubierto verdaderamente en aquella mancebía, bajo la impresión de aquella música desordenada y de los ojos de aquella prostituta, la verdadera, la terrible verdad de la vida, incomprensible para todos los demás. Adoptó aquella verdad sin vacilaciones, como si fuera algo inexorable. Se pasó la mano lentamente por los cabellos cortos y, sin volver siquiera a cerrar la puerta, retrocedió y se sentó en la cama. —¿Qué pasa? ¿Has olvidado algo? —preguntó sorprendida Liuba, que de ningún modo esperaba que volviera. —No. —Entonces, ¿por qué no te vas? Y él, tranquilo como una piedra en la que la vida acabara de esculpir un nuevo mandamiento terrible, respondió: —No quiero ser puro. Ella no se atrevía a creer, y al mismo tiempo estaba asustada por la realización de lo que había deseado tan ardientemente. Se arrodilló ante él, y él, con la sonrisa de un hombre que ha encontrado lo que buscaba, puso su mano sobre la cabeza de la mujer y repitió: —No quiero ser puro. Transida de alegría, ella empezó a agitarse a su alrededor, a desnudarle como a un niño pequeño, a desabrocharle los botines. Le acariciaba los cabellos, las rodillas. De pronto, mirándole a los ojos, exclamó llena de angustia: —¡Qué pálido estás! Toma enseguida una copita. ¿Te sientes mal, Petrushka? Me llamo Alexei. Es igual. Si quieres te sirvo coñac. Pero ten cuidado, es muy fuerte. ¿Y para ti, que no tienes costumbre? Y lo miró beber a pequeños tragos. No sabía beber y empezó a toser. Eso no es nada. Veo que aprenderás pronto a beber. ¡Bravo! Estoy muy contenta por ti. Lanzando breves chillidos de alegría, saltó sobre sus rodillas y le cubrió de besos, a los que él no tuvo tiempo de responder. Aquello le parecía tosco. Apenas si le conocía a ella y, sin embargo, sus besos eran tan fuertes. La besó, la apretó contra sí de manera que no se podía mover, como si quisiera experimentar sus fuerzas. Dócil y alegre, ella le dejó hacer. Está bien, repetía él con un ligero suspiro. Liuba parecía loca de felicidad. Se vería que el cuartito estaba lleno de mujeres alegres, agitadas, que hablaban sin cesar, besaban, acariciaban. Le servía de beber y bebía ella misma. De pronto se sobresaltó. ¿Y tu revólver? Lo habíamos olvidado. Dámelo, voy a depositarlo en recepción. ¿Para qué? Me da miedo. Puede escaparse una bala. Él sonrió. ¿Tú crees? ¿Se puede escapar una bala? Tomó el revólver y, como si le pesara en la mano, se lo entregó a Liuba, así como la munición. Que lo guarden, pues, en recepción. Cuando se quedó solo sin su revólver, del que no se había separado desde hacía largos años, cuando por la puerta que Liuba había dejado entreabierta, oyó más distintamente la música y el ruido de las espuelas, sintió toda la inmensidad del peso que se había echado sobre los hombros. Dio algunos pasos por la habitación y, volviéndose hacia la puerta en la dirección del salón, pronunció: ¿Y bien? Se detuvo con los brazos cruzados, los ojos fijos en la puerta. ¿Y bien? Había en esta pregunta un desafío, un adiós a todo su pasado, una declaración de guerra a todos, incluso a los suyos, y una queja dulce. Liuba regresó tan agitada y sobreexcitada como cuando se marchó. ¿No vas a enfadarte, querido? He invitado a las demás mujeres. No a todas, a algunas. Quiero presentarte como mi amado. Son buenas muchachas. Nadie las ha elegido esta noche y están solas en el salón. Los oficiales están todos en los cuartos con las otras muchachas. Uno de los oficiales ha visto tu revólver y le ha gustado mucho. ¿No te enfadarás porque las haya llamado? ¿Verdad que no, querido? Lo cubrió de besos muy fuertes. Las otras mujeres estaban ya en la habitación, haciendo muecas y emitiendo risitas. Se sentaron unas al lado de las otras. Eran 5 o 6, feas, aviejadas casi todas, enjalvegadas con los labios teñidos de rojo. Unas ponían cara de molestia. Otras miraban al hombre con aire tranquilo, le saludaban, le daban la mano y esperaban a que se les ofreciera de beber. Probablemente ya se iban a acostar,
pues estaban vestidas con ligeros peinadores de noche. Una de ellas, gorda, perezosa y flemática, iba en enaguas, mostrando sus gruesos brazos desnudos y su prominente pecho. Esta y otra que parecía un ave de rapiña, con abundante maquillaje en las mejillas, estaban ya completamente ebrias. Las demás, solo un poco. La pequeña habitación se llenó de voces, de risas, de malos olores corporales, de vino, de perfume barato. Un criado sucio, vestido con un frac demasiado corto, trajo coñac y todas las mujeres le saludaron a coro. «Marcucha, mi querido Marcucha». Probablemente era costumbre de la casa saludarle de este modo, pues hasta la mujer gruesa, completamente borracha, gritó «Marcucha». Todo aquello era nuevo, extraño. Se empezó a beber y las mujeres hablaban gritando a la vez. La que parecía un ave de rapiña hablaba en tono de rabia de un visitante que le había hecho no sé qué porquería. Se oían juramentos que las mujeres no pronunciaban con el tono indiferente de los hombres, sino subrayándolos como desafíos, cínicamente. Al principio casi no pusieron atención en el hombre. Él mismo callaba y las miraba con gravedad. Liuba, feliz, estaba sentada a su lado en la cama, abrazada a su cuello. Bebía muy poco, pero llenaba sin cesar la copa de él. De vez en cuando le susurraba al oído, «Querido mío». Él bebía mucho, pero no se emborrachaba. En vez de embriagarle, el alcohol transformaba poco a poco todos sus sentimientos. Todo lo que amó en la vida, todo cuanto conoció, sus libros, sus camaradas, su trabajo, se eclipsaba, se derrumbaba. Pero a pesar de todo esto, él mismo se sentía más fuerte. Se diría que a cada nueva copa se iba acercando más y más a sus antepasados, a aquellos hombres primitivos cuya religión fue la rebeldía, y en los que ésta se convertía en religión. La sabiduría que había sacado de los libros se evaporaba, y desde el fondo de su alma se alzaba algo de otro mundo, salvaje y oscuro como la voz de la tierra. Esto recordaba el espacio infinito, los bosques vírgenes, los campos vastos como el océano. Se oía en ello el grito de angustia de las campanas, el ruido de las cadenas de hierro, la plegaria desesperada, la risa diabólica de seres misteriosos. Permaneció así, con su rostro ancho y pálido, tan próximo a aquellas desgraciadas criaturas que aullaban a su alrededor. Su voluntad se afirmaba en su alma devastada y se sentía tan capaz de demolerlo todo como de crearlo todo. Golpeó la mesa con el puño. «Liuba, hay que beber». Y cuando ella, dócil y sonriente, llenó todas las copas, levantó la suya y proclamó, «A la salud de los nuestros». «¿Es decir, de tus camaradas?», preguntó ella muy bajo. «No, bebo a la salud de estos, de los nuestros, a la salud de todos los canallas, de los bribones, de los cobardes, de todos los que están aplastados por la vida, que mueren de sífilis». Las mujeres rieron, pero la gorda le dijo en tono de reproche, «Eso es ya demasiado, querido». «Calla tú», gritó Liuba, «es mi amado. Bebo a la salud de los ciegos de nacimiento. Saquémonos los ojos porque da vergüenza mirar a aquellos que no ven. Si nuestros ojos no pueden servirnos de linternas para iluminar las tinieblas de la vida, arranquémoslos y viva la noche. Si todo el mundo no puede entrar en el paraíso, no lo quiero para mí. Abajo la luz, vivan las tinieblas». Se tambaleó un poco y vació su copa. Su voz era lenta pero firme, clara y neta. Nadie comprendió su discurso. Pero las mujeres estaban encantadas con aquel hombre pálido que decía cosas extrañas. «Es mi amado», repetía Liuba con orgullo. «Se quedará aquí conmigo. Era honrado, tenía camaradas, pero se quedará conmigo». «Puede reemplazar aquí a nuestro criado Marcucha», dijo la gorda borracha. «Cállate, manca, o te sacudo un bofetón», gritó Liuba. «Se quedará conmigo». Y sin embargo era honrado. «Todas fuimos honradas una vez», dijo la vieja con perfil de pájaro. Y las otras se pusieron a gritar. «Y yo fui honrada hasta los 4 años. Y yo he sido honrada hasta ahora». Liuba casi lloraba de rabia. «Callaos, montón de canallas. A vosotras se os ha robado el honor, mientras que él lo ha sacrificado él mismo, de buen grado.
Sí, ha renunciado voluntariamente a su honor. No ha querido ser más honrado. Vosotras sois unas sucias prostitutas, y él es todavía inocente como un bebé. Liuba se echó a llorar. Las otras borrachas rieron a carcajadas hasta que se le llenaron los ojos de lágrimas. Al reír se caían unas contra las otras. Se retorcían, no podían sostenerse en sus sillas. Era una risa loca, como si todos los diablos del infierno se hubieran reunido en aquella pequeña habitación para asistir a los funerales del pobre Honor que aquel hombre acababa de sacrificar. Al fin él mismo se echó a reír. Solamente Liuba no reía. Temblando de indignación, se retorcía las manos y acabó por arrojarse con los puños cerrados sobre una de las mujeres. «¡Basta!», gritó él, pero nadie le escuchaba. Por fin se restableció la calma. «Esperad», dijo, «os voy a hacer reír aún más». «Déjalas», protestó Liuba, enjugándose las lágrimas. «Hay que echarlas a todas». «¿Tienes miedo?», preguntó él. «¿Quieres la honradez? No piensas más que en eso, bestia». Y sin ocuparse ya de Liuba, se volvió hacia las otras mujeres poniendo las manos en alto. «Oídme bien. Os lo voy a mostrar. Mirad mis manos». Las mujeres, alegres y fatigadas, miraron sus manos y esperaron con curiosidad alguna sorpresa. «He aquí», continuó, «que tengo en mis manos mi vida. ¿Lo veis? Sí. ¿Y bien? Era bella mi vida. Era pura y seductora mi vida. Era como un hermoso vaso. Y sin embargo, mirad, la tiro al suelo». Hizo un brusco movimiento y todos los ojos se volvieron al suelo como si buscaran en él los pedazos de un hermoso vaso, de una bella vida humana. «Pisoteadla con vuestros pies», gritó. «Más fuerte, hasta que no quede intacto ni un solo pedazo». Y como niños contentos de haber encontrado un nuevo juego, todas las mujeres, gritando y riendo, se pusieron a pisotear el sitio donde debían encontrarse los pedazos del vaso. Poco a poco se enfurecían. No gritaban, ya no reían. No se oía más que el ruido de los pies y de la respiración pesada. Liuba, como una reina ultrajada, observaba esta escena. De pronto, como si lo hubiera comprendido todo, se arrojó como una loca en medio de las mujeres y se puso ella también a pisotear ferozmente el suelo. Se hubiera podido decir que se trataba de una danza cualquiera, de un género especial sin música ni ritmo. Él la miraba tranquilo y severo. En la oscuridad se oyeron dos voces. La de Liuba, fina, sutil, manifestando algo de miedo, como la voz de toda mujer en la oscuridad, y la voz del hombre, firme, tranquila como lejana. «¿Tienes los ojos abiertos?», preguntó la mujer. «Sí». «¿Piensas en algo?». «Sí, pienso». Una pausa. Después, de nuevo la voz de la mujer. «Cuéntame algo de tus camaradas, si quieres». «¿Por qué no?». Hablaba de ellos en pasado, como si se refiriera a muertos o como un muerto pudiera hablar de los vivos. Hablaba tranquilamente, con indiferencia, como un viejo que contara a los niños un cuento heroico de los tiempos antiguos. Y en las tinieblas de la pequeña habitación, que parecía agrandarse desmesuradamente ante los ojos encantados de Liuba, pasaba un puñado de hombres muy jóvenes que no tenían ni padre ni madre, tan hostiles al mundo contra el que luchaban como entregados al sueño de un porvenir lejano, en el que unos hombres hermanos, aún por nacer, pasaban por la vida como sombras pálidas cubiertas de sangre. Su vida es terriblemente corta. Todos perecen en el patíbulo, en el presidio, o se vuelven locos. Hay entre ellos mujeres. Liuba lanzó un grito de dolor. ¿Mujeres? ¿Pero qué dices? Sí, muchachas jóvenes, cariñosas, valientes, desafiando todos los peligros. Siguen a los hombres y perecen. ¿Perecen? ¡Oh, Dios mío! Y Liuba, sollozando, se apoyó en su hombro. ¿Qué tienes? ¿Eso te conmueve? No es nada, querido. Sigue contando. Él continuó. Y cosa extraña, a medida que hablaba, el hielo se transformaba en fuego, y los tonos fúnebres de su canción de despedida sonaban para Liuba como el hosana de una vida nueva, bella y seductora. Le escuchaba ávidamente con los ojos muy abiertos,
Sus lágrimas se secaban enseguida como devoradas por el fuego. Cada palabra del hombre era para ella un martillazo que forjaba un alma. De repente exclamó con una voz nueva, desconocida: «Pero, querido, también yo soy una mujer». «¿Y qué? Pues que puedo vivir como ellas, como las mujeres de que me hablas». Él no dijo nada. Aquel hombre que vivía junto a todos aquellos mártires, que era su camarada, inspiró a Liuba tanto respeto que le dio vergüenza estar acostada con él en un mismo lecho y besarle. Se apartó un poco y quitó la mano de su hombro. Y olvidándose de su odio a los puros y a los honrados, de todas sus maldiciones, de los largos años de su vida en aquella casa, se sintió tan conmovida por la belleza de la vida de la que él le hablaba, que ahora solo un temor la martirizaba: que aquellos hombres no la quisieran. «Di, querido, ¿me aceptarán? O quizá no me querrán. Quizá me digan que no tienen necesidad de mí, de una muchacha perdida, prostituida». «Sí, te recibirán», respondió él tras una pequeña pausa. «¿Por qué no? Oh, qué buenos son». «Sí, son buenos», afirmó él. «Sí, sí. ¿Y cuánto?» Tuvo ella una sonrisa tan feliz que se diría que las tinieblas se habían iluminado de repente. Liuba veía ahora otra verdad que la llenaba de alegría. «Vamos, pues, con esos hombres. Tú me llevarás allá. ¿No es eso, querido? ¿No te dará vergüenza llevarme desde una casa de lenocinio? Comprenderán la razón que te trajo aquí y no te lo reprocharán. Cuando a un hombre le persigue la policía, se oculta donde puede. En cuanto a mí, haré todo lo posible para que no hayan de lamentar haberme aceptado». «¿Pero no dices nada?». Él seguía callado. «¿Te da vergüenza llevarme con esos hombres?». «No iré. No quiero ser bueno». Hubo un nuevo silencio, como si un gran pájaro negro desplegara sus alas sobre el lecho. Liuba se levantó con precaución y puso los pies en el suelo. «¿Qué haces?». «Voy a vestirme». Se vistió y se sentó en la silla. El silencio se hizo tan profundo que parecía que en la habitación no había nadie. «Creo que todavía queda un poco de coñac», dijo él. «Toma una copita y vuélvete a la cama». Sexto. Era ya de día cuando la policía entró en la casa dormida. Después de largas vacilaciones causadas por el temor a un escándalo y a la responsabilidad, la dueña de la casa envió a Marcucha al puesto de policía con una relación detallada del extraño visitante y hasta con su revólver. Allí comprendieron enseguida que se trataba del hombre a quien se buscaba desde hacía 3 días, y cuyas últimas huellas se perdían precisamente en aquella callejuela. La policía incluso tenía intención de hacer un registro en todas las casas de lenocinio de aquella calle, pero alguien la había puesto sobre la pista. Se previno por teléfono al jefe de policía y media hora más tarde, un gran destacamento de agentes y de espías se dirigió a aquella casa, en una madrugada fría de octubre. A la cabeza, lleno de angustia y de temor, iba un oficial de policía, hombre ya de edad, de gran estatura, cubierto con un abrigo demasiado ancho. Bostezaba nerviosamente y pensaba de mal humor que valdría más llamar en su auxilio a los soldados, que sin soldados era demasiado peligroso atacar al terrorista célebre, solamente con sus torpes policías que ni siquiera sabían disparar. Se figuraba ya que muy pronto iba a convertirse en una víctima del deber, muerta por el terrible terrorista, y este pensamiento le daba escalofríos. Conocía bien aquellas casas de lenocinio que le pagaban grandes sumas por ocultar sus pequeños escándalos. No tenía ninguna gana de morir. Cuando le despertaron aquella noche, examinó detenidamente su revólver e hizo que le limpiaran su uniforme, como si se preparara para alguna solemnidad. La víspera, cuando en el puesto de policía se habló del terrorista que despistaba a los espías tan hábilmente, aquel oficial había declarado francamente que era un héroe, mientras que él mismo, el viejo policía, no era más que un crápula que no valía nada. Cuando los demás policías se echaron a reír, añadió que sin aquellos héroes la vida sería demasiado monótona y que eran buenos por lo menos para que se los ahorcara. Es un verdadero placer ahorcarlos, por nosotros y por ellos. Ellos están contentos porque van derechos al paraíso, nosotros porque todavía quedan gentes aguerridas, intrépidas.
Los otros no tomaban en serio estos sofismas y seguían riendo. ¿Acabó por reírse él también? Pues en su borrachera eterna ya no sabía diferenciar la verdad de la mentira. Pero ahora, en la madrugada fría de otoño, sentía que sus ideas habían cambiado, que aquel terrorista no era ya un héroe para él, sino simplemente una fiera peligrosa. Estúpido de mí, llamarle héroe, pensaba. Dios mío, si ese canalla se mueve, lo mato como a un perro. Y reflexionaba acerca de por qué sentía tanto apego hacia la vida, él tan viejo y enfermo de gota. Se volvió a los hombres que iban tras él y gritó con cólera: «No os disperséis, marchad en orden y no como carneros». El viento se le metía por debajo del abrigo y del uniforme, tan anchos que parecía haber adelgazado de repente. A pesar del frío le sudaban las manos. Se rodeó la casa de tal forma que se vería que no había dentro un solo enemigo, sino toda una compañía. Y sin hacer ruido, de puntillas, penetraron por el corredor hasta la puerta terrible. Se oyeron gritos, amenazas, puñetazos. Cuando la policía, haciendo caer a Liuba medio desnuda, llenó la habitación con sus fusiles, sus uniformes y sus botas, vieron al terrorista en mangas de camisa, con los pies descalzos, sentado en la cama. No decía nada. No había allí bombas ni nada terrible. No veían más que la sucia alcoba de una prostituta, aún más repugnante a la luz del alba, una ancha cama en desorden, las ropas tiradas aquí y allá, una mesa llena de manchas de vino y al hombre afeitado medio dormido, sin vestirse, sobre el lecho. «¡Manos arriba!», gritó el oficial empuñando su revólver, pero el terrorista no le hizo caso y seguía callado. «Registrable», ordenó el oficial. «Pero si no tiene nada», exclamó Liuba. «El revólver está depositado en recepción». «Dios mío, Dios mío». También ella iba en camisa, y los dos, casi desnudos, ofrecían una triste impresión entre aquellos hombres, vestidos con uniforme y capotes. Registraron sus ropas, el lecho, la cómoda, todos los rincones, pero no hallaron nada. «Pero si yo misma llevé el revólver a recepción», repetía Liuba automáticamente. «Cállate, Liuba», ordenó el oficial. La conocía bien y hasta había pasado con ella 2 o 3 noches. Estaba seguro de que decía la verdad. Pero le alegraba tanto que el asunto tomara un cariz tan afortunado que tenía necesidad de gritar, de mandar. «¿Cómo se llama?» «No lo diré. No responderé a ninguna pregunta». «Naturalmente», replicó en tono irónico el oficial. Pero se apoderó de él la angustia. Examinó durante algunos instantes a aquel hombre casi desnudo, a Liuba que temblaba con todo su cuerpo, la habitación toda, y comenzó a dudar. «Quizá no sea él», dijo al oído de uno de los espías. «Es tan extraño esto». Pero el otro hizo un gesto afirmativo con la cabeza. «Sí, es verdad, tiene pómulo de bandido. Y mire usted sus ojos. Por esos ojos le habría reconocido entre 1000 personas. Sí, tiene unos ojos. Enséñeme la fotografía». El oficial examinó la fotografía durante un largo rato. Representaba a un joven muy hermoso y elegante, con una larga barba y una mirada tranquila y clara. En cuanto a los pómulos, no se le veían. «Mire, aquí no se distinguen los pómulos, porque los cubre la barba». «Sí, pero mire esa cara. ¿Bebe, quizá?» «No, esos no beben nunca», dijo con una sonrisa irónica el espía, un hombre delgado, con una pequeña perilla que abusaba demasiado del alcohol. «Sé que no beben, pero aún así...» El oficial se acercó al terrorista. «Escuche, ¿tomó usted parte en el asesinato de...?» Pronunció respetuosamente el nombre de un alto dignatario muy conocido. Pero el otro no respondió. Se sonreía y balanceaba uno de sus pies descalzos y velludos. «Hay que responder cuando se pregunta». «Déjele, no responderá. Esperemos al oficial de gendarmes y al procurador. Ellos sabrán hacerle hablar». El oficial rió, pero estaba visiblemente de mal humor. «¿Y tú, Liuba, en nombre de Dios, por qué no le denunciaste inmediatamente?» «Pues si yo...» El oficial dio a Liuba 2 bofetadas. «Toma eso.
Yo te enseñaré a esconder a gente peligrosa. El terrorista hizo un movimiento. ¿No le gusta esto, joven?, dijo el oficial, que le subestimaba cada vez más. Tanto peor habrá usted cubierto de besos a esta puerca y nosotros... Y añadió un juramento cínico. Los agentes de policía mostraron una sonrisa de confusión. Y algo extraño. Liuba también sonrió. Miraba benévolamente al viejo oficial como si admirara su buen humor y su alegría. Desde la entrada de la policía no había mirado al terrorista ni una sola vez, traicionándole ingenua y francamente. Él lo comprendía y guardaba silencio, sonriendo con la sonrisa extraña de una piedra. En la puerta se veían mujeres medio desnudas. Entre ellas se distinguían las pocas que horas antes habían estado en la habitación. Le miraban indiferentes, con una curiosidad estúpida, como si le vieran por primera vez. Lo habían olvidado todo. Se las echó pronto de allí. Ahora el día había avanzado, y en la claridad de la mañana la habitación era todavía más repugnante. 2 oficiales que habían pasado la noche en la casa entraron vestidos y lavados ya. «No, señores, no puedo permitirlo», protestó débilmente el viejo oficial de policía. Pero los otros no le hicieron caso. Se acercaron y se pusieron a examinar al terrorista y a Liuba, intercambiando despreocupadamente sus observaciones. «Es guapo», dijo uno de ellos, el más joven, el que había invitado a Liuba a bailar. Tenía hermosos dientes blancos, bigote cuidado y ojos tiernos de jovencita. El terrorista le inspiraba un profundo disgusto y hacía muecas como si fuera a romper a llorar. «¡Qué vergüenza! ¡Qué horror!», repetía. «He aquí a un anarquista», dijo el otro oficial de más edad. «Os gustan las muchachas lo mismo que a nosotros, viejos pecadores». «Pero ¿por qué diablos ha entregado usted el revólver en recepción?», decía el joven. «Al menos se podía usted haber defendido. Todavía comprendo que haya venido usted a esta casa. Eso le puede suceder a cualquiera. Pero ¿por qué no se guardó usted el revólver? ¿Qué dirán sus camaradas? Figúrese usted», añadió volviéndose a su colega. «Tenía una Browning y una veintena de balas. Es verdaderamente estúpido». El terrorista, con una sonrisa burlona, miraba desde lo alto de su nueva y terrible verdad al joven oficial y balanceaba con indiferencia su pie descalzo. No tenía la menor vergüenza de su desnudez ni de sus pies sucios. Aunque hubiera sido llevado a una gran plaza en medio de una multitud de hombres, mujeres y niños, habría permanecido con la misma tranquilidad, balanceando su pie y sonriendo. «Estas gentes no tienen vergüenza», dijo el viejo oficial de policía, mirando con severidad al terrorista. «Le ruego, señores, que no le hablen. Tenemos instrucciones formales». Pero en el cuarto habían entrado otros oficiales que miraban y cambiaban observaciones. Uno de ellos, que conocía al oficial de policía, le tendió la mano. Liuba coqueteaba con los recién llegados. «Figúrense ustedes», refirió el joven, «que tenía una Browning con una veintena de balas. Es idiota, yo no lo entiendo. Tú no lo comprenderás jamás. Y sin embargo no son cobardes. Tú eres un idealista». El viejo oficial de policía, que les escuchaba sonriendo, se aproximó de pronto al terrorista, se plantó ante él y gritó poniendo los ojos muy furiosos. «¿No le da a usted vergüenza? Póngase al menos los pantalones. Le están mirando unos señores oficiales. Esto es un héroe, con una prostituta. ¿Qué dirán tus camaradas? Canalla». Liuba escuchaba con el cuello extendido. Había allí 3 verdades diferentes. El viejo policía borracho y deshonesto, una mujer perdida, turbada por los relatos de otra vida llena de heroísmos y de sacrificios, y él. Las palabras insultantes del viejo policía le turbaron visiblemente. Se diría que hasta quiso responder, pero acabó por conservar su sonrisa enigmática. Poco a poco los oficiales fueron saliendo. Los agentes de policía se habían acostumbrado a aquella habitación y a aquellos 2 seres humanos medio desnudos, y permanecían tranquilos y flemáticos. Su jefe pensaba tristemente que no se podría acostar, pues se habría de pasar el día entero en el puesto de policía. «¿Puedo vestirme?», preguntó Liuba. «No». «Es igual, puede seguir así».
El viejo oficial no la miraba. Ella se volvió hacia el terrorista y susurró algo en su oído. Él alzó los ojos hacia ella, que repitió, «Amado mío, amado mío». Él le sonrió con benevolencia, y esta sonrisa que le decía que no había olvidado nada y que seguía tan bueno y tan valiente, y que estaba casi desnudo y despreciado de todos, inspiró repentinamente a Liuba un amor sin límites y una cólera loca, ciega. Se puso de rodillas dando un grito, y besó sus pies descalzos. «Vístete, amado mío. Pronto, vístete». «Déjalo, Liuba», le gritó el viejo policía. «No lo merece». Pero Liuba se levantó bruscamente. «Cállate, viejo crápula. Es mejor que todos vosotros. Es un canalla. No, tú eres el canalla». «¿Cómo?», gritó fuera de sí el viejo policía. «Prendedla». Liuba lloraba de rabia. «Amado mío, ¿por qué entregaste tu revólver? ¿Por qué no has traído una bomba? Los hubiéramos matado a todos, a todos». «Apretable a esa el gaznate». Ahogada, sofocada, en silencio, la mujer luchaba contra el policía intentando morderle los dedos. El policía torpe, que no tenía costumbre de luchar con mujeres, pretendía tirarla al suelo. En el corredor se oían ya voces numerosas y el chocar de espuelas de los gendarmes. Se oía también la voz del barítono, seductora, dulce, del oficial que los mandaba. Se diría que era un cantante que hacía su entrada en escena y que ahora iba a empezar la verdadera representación. El viejo oficial de policía se disponía a recibir a sus jefes.